Hoy iniciamos con el primer episodio de una serie que me ha solicitado bastante y es sobre el uso del API de OpenAI. En esta primera entrega de lo que será una serie de videos y tutoriales vamos a aprender sobre qué es el API de OpenAI, cómo obtener una API Key, diferentes tipos de modelos disponibles y vamos a hacer nuestro primer llamado a OpenAI. ¿Qué es el API de OpenAI? Imagina tener todo el poder de ChatGPT, pero en tus propias aplicaciones y desarrollo. Eso es exactamente lo que nos permite el API de OpenAI. Básicamente, esta API nos da una interfaz que nos permite comunicarnos con los modelos de OpenAI mediante código, permitiéndonos generar texto, analizar imágenes, crear embeddings y muchas utilidades muy interesantes más. Y ojo, esto no solo sirve para el lenguaje Python, sino para otros lenguajes, inclusive directamente llamados desde una terminal, pero vamos a enfocar este curso o esta serie de tutoriales directamente sobre Python, que es el lenguaje más utilizado para el manejo de inteligencia artificial. Lo primero, y si no lo has hecho, es simplemente generar una cuenta directamente con OpenAI. Para ello ingresamos a out.openai.com. No te preocupes, dejo todos los enlaces en la descripción de este video y puedes registrarte a través de Google, a través de Microsoft, a través de Apple o directamente con un usuario y una contraseña. Si ya tienes una sesión creada, simplemente debes iniciar sesión. Una vez estamos logueados, nos va a aparecer algo como esto. Es una cuenta personal, es mi cuenta y me dan de entrada la documentación que voy a utilizar para hacer distintas llamadas del API. Por supuesto, también tengo un playground que es algo bastante interesante y es que me permite directamente desde esta interfaz probar los distintos modelos como GPT-4o, GPT-4o Mini, Turbo, GPT-4, GPT-3.5, etcétera, que vamos a hablar más adelante de los distintos tipos de modelos. Acá directamente podría probarlos, selecciono el modelo O Mini, le digo hola, ¿quién eres? Enviamos y directamente el asistente responde: soy un modelo diseñado para bla 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 bla. Todo esto pasa directamente dentro de la interfaz o el dashboard que nos da el equipo de OpenAI. Puedo hacer distintas configuraciones, pero esos temas de temperatura, tokens, tope, system instruction, user assistant, todo lo que ves acá, lo vamos a empezar a desglosar en esta serie de videos. Lo interesante también está cuando le damos acá en Your Profile. Se encuentra cualquier correo por acá. Y por supuesto nos dirigimos a API Keys. Y esto es importante porque el acceso al API de OpenAI funciona a través de una key, que es una consecución única de distintos números y letras, una llave de acceso que me permite entrar y disponer de los servicios de OpenAI. Para este caso yo ya tengo creada una API, que es esta que está acá, pero le puedo decir como voy a entrar, voy a decir una opción que es para borrar, porque claro, una vez terminado de crear esta llave la voy a borrar, el default project, vamos a crear esta API y esta es nuestra API. Todos estos números que ven acá son la llave que debo copiar y guardar muy bien. Y ojo, muy importante, no compartirla con nadie que no tenga o deba tener accesos a tus proyectos y menos a tu sistema de facturación, que lo vamos a ver más adelante, porque esta de nuevo es la llave que nos va a permitir ingresar a los servicios de OpenAI. Yo acá la estoy mostrando, pero por supuesto, como lo viste, es una llave que voy a eliminar una vez termine este video. La voy a ahorrar porque ya todo el mundo la vio y si no lo hiciera, pueden acceder a los servicios que yo estoy pagando de OpenAI sin ningún tipo de consentimiento. Lo segundo que vamos a ver es el billing o la facturación, y es que sí, tenemos una manera muy fácil de acceder a los servicios de OpenAI, que es tal cual lo que utiliza ChatGPT. Tenemos una manera muy sencilla de poderlo implementar en distintos proyectos, pero esto tiene un costo. Y estoy hablando de que es un costo literal. Debemos cargar de alguna manera la cuenta de la que va a debitar para este tipo de servicios,
o simplemente hacer algún otro tipo de pago para que empiece continuamente con algún tipo de tarjeta de crédito o algo por el estilo a empezar a tarificar. Como lo ves en este caso, yo tengo 0.15 dólares para poder utilizar el servicio en mi cuenta de OpenAI. Si es la primera vez que entras, muy seguramente tendrás 5 dólares que te regala el equipo de OpenAI, y no te preocupes, esos 5 dólares son suficientes para todo lo que vamos a hacer en esta serie de videos. De no ser así, puedes simplemente agregar un nuevo método de pago o hacer un pago del cual, no sé, cargas 10 dólares, no conectas ningún tipo de tarjeta de crédito y solo dices, estos 10 dólares de prepago es lo único que voy a utilizar en lo que yo vaya a hacer en mi proyecto, en mi trabajo, en lo que sea. De hecho, si lo notan, los únicos pagos que yo he hecho son de 10 dólares y me ha servido bastante alrededor del año. He hecho muchas cosas y de esos 10 dólares que cargué en abril a hoy en día, cuando estoy grabando este video, casi un año después, es aún tengo algo de saldo para ello, así que es bastante económico, no te preocupes, pero claro, el equipo de OpenAI te da algo de dinero para que puedas empezar a probar el API. Entonces también tenemos algo como Usage Limits, y es que sí, es un servicio de OpenAI que tiene algunos límites, y los límites usualmente se manejan por tokens por minuto. No puedo estar constantemente pidiéndole a la API que genere o que empiece a procesar texto porque tienen algunos limitantes, porque claro, esto requiere cómputo que vive en los servidores del equipo de OpenAI. Así que la manera de mantener límites de alguna manera al servicio, y estos son los límites en distintos modelos que los puedes encontrar acá. Vamos a hablar más adelante sobre los modelos que existen, pero es bueno que sepas cómo son los límites que tienen acá y por supuesto pueden extenderse en cualquier momento. También tenemos algo como Usage, que nos dice qué tanto estoy utilizando mi API, cómo ha sido el histórico de usos, etcétera, para entender cómo es el comportamiento de consumo de mi API. De nuevo, solo lo que vamos a hacer acá con los 5 dólares extra o con 5 dólares que cargues va a funcionar perfecto, porque claro, es un tutorial de cómo podemos implementar y usar este tipo de servicios de OpenAI. Y ya teniendo claro cómo generar una API y cómo funcionan los costos, vamos a hablar de los distintos modelos que tenemos. Y sí, son distintos modelos a distintas capacidades y por supuesto a distintos precios por su uso. Los más comunes que tenemos hasta el momento son GPT-4o o GPT-4 Omni, un modelo muy interesante para tareas completas o tareas complejas. Es un modelo multimodal, también puede recibir tanto imágenes como texto, tiene o recibe hasta 128.000 tokens en una sola instrucción. Ya vamos a hablar más adelante qué son los tokens. Y es un modelo muy inteligente a un precio, digamos que adecuado para la generación de tokens. Por otro lado, tenemos GPT-4o Mini. Este es un modelo, digamos que menos inteligente que GPT-4o, por eso se llama Mini, pero a su vez es mucho más económico. Y eso hablando que la diferencia es bastante buena. No hay que utilizarlo para tareas complejas si no se requiere, y se puede utilizar para tareas rápidas, conversaciones sencillas, para clasificar texto o algo por el estilo. Es bastante útil este tipo de modelo, y aparte que es más económico, también es mucho más rápido en sus respuestas. Y por otro lado tenemos una beta que se llama O1 Preview. Y si no sabes lo que es este modelo y quieres entender mucho más, tengo un video que dediqué exclusivamente hablando de cómo funciona O1 Preview, que claro, puedes encontrar en la descripción de este video. Este es el modelo de mejor razonamiento que tiene el equipo de OpenAI. Y hablo de razonamiento porque es capaz de resolver problemas altamente complejos con una estructura de pensamiento paso a paso. Sí, tarda más, sí, genera más tokens, y eso quiere decir cuesta más, pero es el modelo de razonamiento que tiene mejor performance. Por ahora está en una versión beta y nos vamos a enfocar en GPT-4o y GPT-4o Mini. Así que
Estas son las características, como lo ves acá, un modelo para tareas más complejas, un modelo para tareas mucho más livianas, y claro, hay otros modelos como GPT-4 Turbo que hizo un muy buen trabajo en eso de 2023, gran modelo, era lo mejor que teníamos hace un año. GPT 3.5 Turbo en 2022, un gran modelo. Con este salió a la luz ChatGPT, lo recordamos con mucho amor, pero son modelos que son menos inteligentes, por así decirlo, con menos capacidades e incluso son más costosos. Así que por ahora no los tendremos en cuenta. DALL-E, que es un modelo para generar imágenes, lo vamos a ver más adelante. TTS, que es un modelo Text to Speak para generar audio. Ya tengo un video hablando totalmente de este servicio que lo puedes encontrar también en la descripción de este video. Whisper Embeddings y otros modelos que por supuesto vamos a ver más adelante en esta serie. Interesante, cada modelo tiene ciertas limitantes, como una ventana de contexto de 128.000, qué tantos tokens puedo generar en una salida, para este caso 16.000, y importante, hasta qué fecha tiene conocimiento de ese modelo. Para este caso, octubre del 2023, GPT-4o. Si le preguntamos algo al modelo sin una técnica como lo es RAG o como lo es Fine Tuning o sin algo de Prompt Engineering, no tiene ni idea de lo que pasó después de octubre del 2023. Y eso hay que tenerlo muy presente. GPT-4 Mini es el que reemplaza a 3.5 Turbo. Incluso la versión gratuita de ChatGPT utiliza GPT-4o Mini. Igual cantidad de datos, también entrenado hasta esta fecha. Es un modelo, como ya lo mencioné, mucho más ligero. Y tenemos por acá One Preview. Puede generar mucho más tokens. También actualizado hasta el 2023. Recibe 128.000 tokens. Son modelos que en estas distintas dimensiones o estas distintas características funcionan bastante similar. Pero en los precios sí cambian, así que veamos un poco sobre los precios y acá puedes entrar directamente a Model Pricing Details. Y vamos a empezar con GPT-4o, ya sabemos para qué sirve, es un gran modelo, la versión premium funciona con GPT-4o de ChatGPT, incluso la versión gratuita hasta que cumples con tus tokens, entonces se pasa a mini. Y hay distintas maneras de procesar tokens. Asumamos que un token, que es la unidad de medida de inteligencia o de los modelos de inteligencia artificial, son más o menos 3 a 4 palabras en el idioma inglés. En el idioma español suelen ser 4 a 5. Está tokenizado para más palabras. Cambia mucho de acuerdo al lenguaje. Pero asumamos que es un promedio de 3 a 4 palabras, un token. Por cada millón de tokens que yo le pase al modelo, o sea, de entrada, o sea, en el prompt que yo escriba, te va a costar $2.5. Y estoy hablando de millón de tokens. O sea, casi 4 millones de palabras que yo le pase directamente cuesta solo $2.5. Si lo hago en modo batch, que esto es un procesamiento que ocurre en background, no es inmediato, se procesa y luego lo entrega y procesa varios lotes al tiempo, cuesta 1.25. El procesamiento batch lo vamos a ver más adelante, claro, en esta serie de videos. También maneja OpenAI algo muy interesante que se llama caching, cachea o mantiene en caché el input por si vuelvo a preguntar sobre lo mismo, no tener que reprocesar todos los tokens, sino lo mantiene como en memoria. Para este caso, si fue cachado, el millón de tokens cuesta solo 1.25. Esto lo vamos a ver claro más adelante. Y esto es de entrada. De salida, generar 1 millón de tokens cuesta $10 para GPT-4o. Se lo hago en modo batch, $5. Y estos precios están cambiando constantemente. Vamos a dejar, hay otra manera de evaluar también el precio a nivel de generación de imágenes. Y sí, si le paso una imagen de tantos píxeles por tantos píxeles, evaluar o analizar esa imagen tiene un costo distinto, pero por ahora nos vamos a enfocar en el costo de manejo de texto. Luego nos metemos con generación de imágenes. GPT-4o Mini, recuerden que dije que este era un modelo más torpe, pero a su vez más rápido y mucho más económico. Y estoy hablando de que es muchísimo más económico. Ese mismo millón de tokens en generación, sin caché, sin procesamiento batch, nada, no cuesta ni $1, $0.150 en inputs y 0.6
en output el mismo millón de tokens en salida. O sea, lo que genera el modelo. Y claro, podemos hacer muchas pruebas de cómo funciona con este modelo para que no te cueste absolutamente nada. Es muy muy bajo el precio que se está pagando. Por otro lado, O1 Preview sí que es mucho más caro. $15 por millón de tokens y $60 por millón de tokens generados. Esto sin ninguna técnica como lo es caché. Caché baja a 7.5, más o menos la mitad. Pero claro, son costos mucho más altos. Este modelo escupe muchos tokens y calcula muchos tokens en la marcha. Así que se hace difícil para manejarlo en situaciones comunes. Es un modelo muy específico para investigación o tareas demasiado complejas. No lo vamos a tener en cuenta para este caso. Vamos a trabajar con O1 Mini, con GPT-4o Mini y con GPT-4o. Ahora sí, pasemos directamente a nuestro código para ver cómo vamos a utilizar esa key y los modelos directamente de OpenAI. Lo único que voy a hacer es instalar OpenAI y ojo, yo acabo de utilizar Google Colab para empezar a ejecutar celdas. Esto se puede llevar a cualquier entorno que soporte Python, puede ser cualquier notebook o puede ser un archivo .py común y corriente. Voy a utilizar esta notebook que claro, dejo acá en la descripción de este video para que la pueda seguir. Una vez instalada la librería de OpenAI, puedo instanciarla, que es import de OpenAI y Azure OpenAI. Como ya sabemos, el laboratorio OpenAI le presta servicios a Microsoft Azure para que pues pueda utilizar los modelos de inteligencia artificial y a su vez Microsoft empieza a darle recursos y fondos al laboratorio de investigación que es OpenAI, así que podemos acceder a través de OpenAI directamente o de Azure. Si no tienes ni idea cómo hacerlo a través de Azure, también ya hice un video previamente que encuentras en la descripción de este mismo. Acá la manera de utilizarlo o de instanciar nuestro recurso, nuestro cliente OpenAI es así. OpenAI con nuestra llave, nuestra key, que va directamente acá, pero como lo mencioné, es mejor utilizar variables de entorno. Está mal pegar una llave directamente como contenido en tu código. Es una muy mala práctica y de nuevo, esta llave no puede ser vista ni puede ser manipulada por nadie que no tenga permisos. Es un secreto que debes guardar y no compartir con nadie. Para este caso, voy a utilizar un servicio de Colab, que es este que tengo acá, se llama secretos. Dentro de los secretos yo tengo por acá mis llaves, mis distintas keys y le doy acceso a la notebook para que pueda utilizar estos valores. Lo hago de esta manera, user data, y vamos a instanciar el API de OpenAI exactamente igual. Solo que para este caso no se va a ver la key. Lo mismo puedo hacer si tengo algún servicio de Azure. Para este caso, yo soy Microsoft MVP en inteligencia artificial y el equipo de Azure me da algunos créditos que puedo utilizar y voy a utilizarlo en este caso. Simplemente instancio un endpoint, una API key y una versión de modelo, que es exactamente lo mismo. Si tú no tienes Azure, puedes seguir este código acá, recuerda, cambiando por tu propia API key. Y ahora, ya teniendo versionado o instanciado nuestro cliente, podemos empezar a utilizarlo. Para este caso le estoy diciendo al cliente de OpenAI, entra a la opción de chat o de modelos de lenguaje y voy a hacer completions, voy a completar texto de modelos de lenguaje. Y voy a crear este cliente que se llama completion con GPT-4o Mini. Este es el modelo que voy a utilizar base. Y aparte, Chat Completion recibe otra propiedad muy importante que son messages. Para este caso, no voy a entrar en detalle, esto será el siguiente video, pero este diccionario dice el rol de user y el user es la persona, o sea, quien está hablando con el chatbot, o sea, un cliente o un usuario, y el contenido es lo que le va a escribir, nuestro prompt. Hola, ¿me ayudas a aprender sobre la API de OpenAI? Ejecutamos. Y él va directamente a conectar a nuestra instancia, pasar por la llave
conectar a los modelos que le estoy solicitando, para este caso GPT-4o Mini, y darme una respuesta. Esa respuesta en completion la voy a generar de esta manera. Hola, claro, estaré encantado de ayudarte a aprender sobre el API de OpenAI. El API permite a desarrolladores, bla, 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 bla. Es un texto grandísimo que viene en la propiedad content. Se retorna un objeto de tipo chat completion method y en la propiedad content de ese objeto está todo el texto de respuesta. Hay otras propiedades también como rol, que es el rol de asistente, y esto es importante porque recordemos que le preguntamos con un rol de usuario y me responde con un rol de asistente. Pues esto lo veremos en el siguiente video mucho más a fondo. Y me da otras funciones como si hubo function call o no. Incluso viéndolo acá directamente, lo que me da es un texto de tipo Markdown. Y es que por default ChatGPT o GPT-4o Mini o cualquier modelo de OpenAI responde en Markdown, que es una estructura de formato mucho más legible. Y para verlo mejor, esto es lo que estamos viendo. Hola, claro, estaré encantado de aprender sobre el API, bla, bla, bla. Permite a los desarrolladores interactuar con modelos de lenguaje por OpenAI como ChatGPT y otros de inteligencia artificial. Aquí un resumen, que es cómo empezar. De hecho, va a la documentación oficial, no sé qué tan bien esté este link. Autenticación, que es lo que acabamos de hacer. Una solicitud, que es lo que acabamos de hacer, pero esta solicitud está a través de un request y no directamente del API o de la librería de OpenAI, pero es bastante bien. Está bastante bien y ya hablamos un poco de todo esto. Incluso esa respuesta, de nuevo, podemos tomarla y ver específicamente no el content, que es lo que vimos acá, sino el rol. Entonces sabemos que esta respuesta de completion lo hizo un asistente a una pregunta que hicimos de user, que era la pregunta sobre háblame o me ayudas a aprender sobre el API de OpenAI. Y esto lo vamos a hablar en el siguiente video porque estos roles hacen parte de la memoria de cómo funciona realmente un chatbot, cómo funciona realmente ChatGPT y qué pasa por debajo. Pero como lo ves, es bastante sencillo loguearnos, generar nuestra API key, utilizarla, loguearnos y empezar a utilizar un modelo de inteligencia artificial, que esto dentro del código es exactamente lo que ocurre con ChatGPT. Pero ahora yo tengo el control total de esto. Si te ha gustado este video y has aprendido, no dudes en suscribirte, que no te cuesta nada y a mí me ayuda bastante. Activa la campanita y comparte para que muchas personas más entiendan cómo funciona la inteligencia artificial, las grandes cosas o las grandes aplicaciones que se pueden crear simplemente con unas cuantas líneas de código. Nos vemos en el siguiente video de esta serie, donde vamos a hablar de cómo funcionan los roles y la memoria de OpenAI.